Ahí estamos. Bien. Bueno, yo por ahí, quería hablar un poquito, tomando el término de guerra sobre mutación cultural, ¿no? Porque creo que es un poco, es que es importante, es que es previo a lo que, a todo el movimiento de independencias. Y ¿no? Que él designa a este movimiento cultural con un término, con el término de ilustración, eh, ¿no? Relacionándolo con la modernidad, y, y que tiene que ver con un campo amplio, que tiene que ver con las ideas, con valores, con comportamientos, ¿no? Y que eso fue tomado por la sociedad colonial en el Perú. Hasta cierto momento también no fue tomado muy, muy del todo, esa mutación cultural de la que habla Guerra, pero eh, porque un poco también eh, los ilustrados del Perú, eh, también, o sea, eh, a ver, ¿cómo decirlo? La ilustración del Perú también, o sea, no atinaba a una revolución, sino que a cambios solamente eh, no muy profundos, ¿no? Ujú. Porque había intereses ahí muy, muy concretos. Claro, o sea, estaban, era muy fuerte, por eso también es muy fuerte el tema en la sociedad, el tema de castas, ¿no? Y porque quiénes eran los que estaban dominando, o sea, eran los peninsulares y los criollos, ¿no? Entonces eso también define mucho todo el contexto de independencia, porque eh, efectivamente después va a lograr, va a pasar de que no hay una concordancia entre ellos al respecto con el tema de independencia, ¿no? Eh, eh, Sí, estaban, entre ellos había diferentes intereses, ¿no? O sea, los peninsulares querían que siguiera una monarquía española, ¿no? A la que ellos eran fieles. Sí, por Y, supuesto. y, y después teníamos la parte criolla, que, que, que era una parte ilustrada, pero necesitaba tener un poco de acercamiento al poder del cual los peninsulares no les permitían, ¿no? Eh, eso no les permitía el acceso a cargos públicos que eran tenidos solamente por los peninsulares, mayormente, en su mayoría, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta todo este contexto y eh, sumado a todas las revoluciones los levantamientos que nombraron mis compañeros, todo ese descontento hacia, los realistas, eh, bueno, tenemos a San Martín, que viene librando las batallas en Chile. Una vez que libera Chile, pone su mirada en el Perú, ¿no? Y eh, a través de Lord Cochrane, el inglés, eh, hace un, va a dar como un tipo como un escarmiento ahí en lo que es en el puerto, en el Callao, a los peninsulares, ¿no? Y de paso toma también, junta tropas patriotas que se le van uniendo eh, en ciertos puntos en específico. Eh, Voy a tomar un poquito de agua. aprovecho, yo por ahí leí también que el propio cabildo peruano invita a San Martín y a las tropas a llegar a Lima. Ujú. No sé si ese dato es muy correcto. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre con San Martín en el Perú, ¿no? Cuenten un poquito cómo se va llevando adelante todo ese proceso de independencia.
Sí, el primer desembarco es en Pisco, ¿no? Ahí él desembarca con 4.500 hombres y se le unen muchos esclavos, ¿no? Que se unen a la causa patriótica. Y después, bueno, hay varios encuentros en los cuales San Martín eh, trata de establecer algunos acuerdos de paz con el virrey Pezuela, eh, los cuales después no se logran definidamente porque los españoles no querían un cambio tan profundo como la independencia, o sea, querían seguir manteniendo ese concepto de monarquía. Y después, eh, hay varios, hay como también hay que tener en cuenta que en Lima no era, había como mucha confusión con el tema, con San Martín y con el tema de la independencia, ¿no? Eh, Porque sobre todo en el ejército de San Martín había muchos rebeldes, muchos esclavos, y temían un poco lo que había pasado en Haití, ¿no? La revolución de Haití. La Eso es Revolución de como que Haití, todos la tenían presente, claramente. había quedado muy marcada, y los peninsulares no era buen visto los esclavos ahí siendo parte del ejército de independencia, ¿no? Eh, bueno, y eso, em, a ver. mm, Bueno, tengo después los acercamientos de San Martín, también primero fueron con Pezuela, después fueron con la Serna, ¿no? Pero es como que todo fue eh, entre idas y vueltas, y hasta que, bueno, el San Martín eh, logran bloquear directamente el puerto del Callao, ¿no? Y Lima, y, y a su vez tenían los montoneros que venían apoyando, que eran como campesinos que se habían armado y no permitían el ingreso de mercadería hacia Lima, y eso hizo que el rey que estaba en ese momento de la Serna se fuera y le permitiera a San Martín ingresar al Perú y lograr y tomar y declarar la independencia eh, el 21 de julio de 1821, ¿no? Em, eh, 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 Existía también durante todo ese contexto de la llegada de San Martín, em, bueno, muchos criollos que se habían eh, que apoyaban que apoyaban la causa, ¿no? Y bueno, también hubo cosas como por ejemplo em, por ejemplo que en San Martín luego de declarar la independencia, lo que se necesitaba era tener una forma de gobierno, ¿no? De llegar a un acuerdo para lograr un gobierno. Y eso es lo que notaba, y lo que hizo un poco extender que esa independencia haya sido a medias, ¿no? Por el mismo desacuerdo que existía en esa sociedad peruana. Y San Martín proponía
una monarquía, trayendo un príncipe europeo, y, y, porque bueno, él ya tenía las experiencias que habían pasado en Buenos Aires, y entonces lo, 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 lo que quería formar era una monarquía, pero obviamente que no estaban totalmente de acuerdo los, lo- lo- los peruanos, ¿no? No apoyaban, no estaban de acuerdo con eso, y era como bandos contrarios, porque había sectores que apoyaban una república y otros bandos que apoyaban una monarquía, eh, en todos los sectores liberales sobre todo. Y, pero bueno, ante todo eso que digamos que existía, San Martín se proclama protector del Perú, Claro. y como que extiende un poco lo que es el Congreso hasta que logre formarse y ponerse de acuerdo y llegaran a un consenso. Entonces trata por esos medios, ¿no? Y eh, mediante eso nombra a ministros de guerra, de Hacienda. Está Bernardo de Monteagudo, quien eh, toma las riendas eh, de lo que es ministro de guerra, y, y confisca muchas a peninsulares que no apoyaron la causa, les confiscan las propiedades, ¿no? Incluso muchos se van, ante ya la inminente llegada de San Martín se vuelven a España, muchos peninsulares, y, y bueno, San Martín, mm, eh, el ejército de San Martín no estaba fuertemente equipado, necesitaban sostener esa independencia, sobre todo porque eh, los realistas venían avanzando desde el norte, y, necesitaba San Martín un apoyo militar. Y eso lo trata de ir a conseguir a través de su reunión con Bolívar, en la cual, bueno, se supone que como que Bolívar dijo, bueno, si yo voy a prestar el ejército, eh, creo que el triunfo sea mío, o sea, iban a poner todas las armas ellos y poner los soldados. Entonces, eh, eh, bueno, también un poco, hay un poco de incógnita en esa famosa charla entre San Martín y Bolívar, ¿no? Sí, por Y, supuesto. pero, eh, pero bueno, llegan a un acuerdo. Entonces San Martín renuncia a ser protectorado protector del Perú, y deja a su cargo al marqués Torretagle, y, y bueno, y después los realistas vuelven a toman Lima, toman el Callao, y, ahí es cuando interviene Bolívar y logra crear en el norte un fuerte militar, y después contrarrestar el golpe y echarlos definitivamente a los españoles. Y bueno, creo que esa lo que tengo, a ver. En 1824 es esa la campaña libertadora que culmina con la batalla de Ayacucho, venciendo a José de la Serna el 9 de diciembre. Y después,
ocurre algo también en 1825, hay una asamblea altoperuana convocada por Sucre, donde declaran la independencia y nombran a la República de Bolívar, que después lo va a pasar a llamarse Bolivia. Pero la idea de Bolívar era de conformar una confederación de los Andes con Bolivia, Perú y Gran Colombia. Que bueno, Bueno. eso. Ninguno quería la disgregación, ¿no es cierto? Esto es lo más Claro, importante. sí. Ujú. Bueno, no sé si me olvidé algo más, pero Ya creo que estamos, no sé si tienen algo sí. más, si no, detenemos la grabación. Sí, sí, la tengamos ahí. Hacemos con acá.